Escúchenme bien, porque lo que está pasando en México en este momento es exactamente el tipo de movimiento político que los grandes medios en Estados Unidos no quieren explicarte con honestidad. Claudia Sheinbaum acaba de apuntar directamente contra uno de los mecanismos más antiguos y más sucios de la clase política mexicana, los plurinominales, esos asientos legislativos que los partidos usan para premiar a sus operadores, sus financiadores, sus leales, sin que ningún ciudadano haya votado por ellos directamente. Dinero público pagando deudas políticas privadas. Siempre lo ha sido, y durante décadas nadie con poder real se atrevió a tocarlo, pero aquí está Sheinbaum tocándolo. Y lo más fascinante de todo esto, no es solamente lo que está haciendo en México, es la reacción que eso está generando en Washington. Porque Donald Trump, que llegó a su segundo mandato, convencido de que podía presionar a México, como siempre se ha presionado a México, se encontró con algo que claramente no esperaba. Una presidenta que negocia desde una posición de fortaleza política real, no desde el miedo. Y eso, amigos, cambia absolutamente todo el tablero. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque lo que Claudia Sheinbaum está haciendo en este momento no es simplemente una reforma política, no. Lo que estamos presenciando es algo mucho más profundo, mucho más calculado, y si me permiten ser directo con ustedes, mucho más revelador sobre la naturaleza del poder en México, y sobre cómo ese poder está siendo rediseñado desde adentro hacia afuera, desde la cúpula hacia abajo, con una precisión que, francamente, muy pocos analistas están dispuestos a reconocer. Abiertamente. Hay que entender el contexto, hay que pararse un momento y respirar profundo antes de seguir. Porque si uno no comprende de dónde viene este movimiento, si uno no entiende la historia detrás de los llamados plurinominales, entonces toda la conversación sobre lo que Sineva está haciendo hoy queda reducida a un titular de periódico sin alma, sin sustancia, sin las raíces que le dan sentido. Y yo no estoy aquí para darte titulares vacíos. Estoy aquí para que entiendas el fenómeno completo. Los plurinominales, para quienes no están familiarizados con el sistema político mexicano, son esos diputados y senadores que no llegan al Congreso porque ganaron una elección en un distrito específico, sino porque sus partidos los colocan en listas proporcionales. En teoría, esta figura fue creada para garantizar representación plural, para que los partidos más pequeños pudieran tener voz en el Parlamento, aunque no ganaran distritos uninominales. En teoría, pero la práctica, la realidad cruda de décadas de política mexicana, convirtió esos asientos en algo completamente diferente. Los convirtió en moneda de cambio, los convirtió en premios de consolación para políticos que perdieron sus elecciones. Los convirtió en espacios de lealtad, donde los líderes de partido recompensan a sus operadores más fieles, a sus financiadores más generosos, a sus aliados más convenientes. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que Sheinbaum está apuntando ahora mismo. Cuando la presidenta de México anuncia que quiere eliminar o reformar radicalmente el sistema de representación proporcional, no está hablando de una tecnicidad constitucional aburrida, está hablando de cortar el cordón umbilical que ha alimentado a una clase política parasitaria. Durante décadas se está diciendo en esencia, se acabó el dinero fácil. Se acabaron los sueldos legislativos pagados con fondos públicos a gente que nadie eligió directamente. Se acabó el circo y eso, como pueden imaginar, no está generando aplausos en todos los rincones del espectro político. Pero hay algo más. Hay una dimensión de esto que va más allá de la simple limpieza institucional, y es la dimensión del poder. Porque cuando uno observa quién pierde más con esta reforma, cuando uno analiza con cuidado qué partidos tienen mayor dependencia de los asientos plurinominales para mantener su presencia legislativa, uno empieza a entender que esto no es solo una reforma moral, es también una reforma estratégica. Es una reforma que consolida el poder de Morena, mientras debilita a los partidos de oposición, que han dependido históricamente de esa representación proporcional para sobrevivir como fuerzas políticas relevantes. PRI, el PAN, el PRD en su versión residual. Todos estos partidos han utilizado los plurinominales como sistema de respiración artificial, y Sheinbaum ahora mismo está hablando de apagar ese respirador. Hay quienes van a decirte que esto es antidemocrático. Hay analistas, hay comentaristas,
hay políticos de oposición que van a pararse frente a una cámara y van a hablar con cara de profundo dolor democrático sobre cómo eliminar la representación proporcional. Es atentar contra el pluralismo político. Y yo quiero ser muy honesto contigo sobre eso. Hay algo de verdad en esa preocupación. La representación proporcional fue diseñada con una lógica legítima. No todo lo que existe en ese sistema es corrupción pura. Hay partidos pequeños que genuinamente representan corrientes de opinión que de otra manera no tendrían voz. Eso es real. Eso no se puede descartar con un manotazo, pero también es real que el sistema ha sido pervertido. También es real que los pagos políticos que se hacen a través de los plurinominales han costado a los ciudadanos mexicanos miles de millones de pesos a lo largo de los años. También es real que muchos de esos legisladores plurinominales llegan al Congreso sin ningún vínculo genuino con una comunidad, sin ninguna responsabilidad ante un electorado concreto, y votan exactamente como les dice que voten quien los puso en esa lista. Eso no es pluralismo democrático. Eso es caudillismo con pretensiones institucionales, y la diferencia importa. La diferencia importa enormemente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Trump? Y aquí es donde la narrativa da un giro que muy pocos están analizando con la profundidad que merece, porque la relación entre lo que está pasando en México con los plurinominales y la posición de Donald Trump frente al gobierno de Sheinbaum no es accidental, no es una coincidencia, es parte de un tablero geopolítico que se está jugando simultáneamente en múltiples niveles. Y si uno solo mira una de esas capas, pierde la imagen completa. Trump llegó a su segundo mandato con una agenda hacia México que era, en el mejor de los casos, predecible. Aranceles, migración, fentanilo, las mismas palancas de siempre, pero con una agresividad retórica amplificada, con una disposición a usarlas sin el tipo de moderación diplomática que caracterizó incluso a sus momentos más confrontacionales durante el primer mandato. Trump quería presionar a México. Trump quería demostrar que podía extraer concesiones del gobierno más progresista que ha tenido México en décadas, y en cierta medida, lo estaba logrando. Las negociaciones sobre migración, las conversaciones sobre seguridad, la cooperación antidroga, todo eso estaba siendo procesado bajo una presión constante desde Washington. Pero entonces ocurrió algo que Trump no tenía completamente en su guión. Sheinbaum demostró que sabía exactamente cómo manejar esa presión sin colapsar políticamente, y más que eso, Sheinbaum demostró que tenía su propia agenda transformadora en casa. Una agenda que en algunos aspectos la hacía más fuerte políticamente, no más débil frente a la presión externa. Cuando un líder tiene una base política consolidada, cuando un líder está ejecutando reformas que generan entusiasmo genuino en su base, la presión exterior se convierte en un activo político en lugar de un pasivo. Se convierte en la narrativa del ellos contra nosotros que galvaniza a los propios. Y Trump, que es un lector bastante agudo de las dinámicas de poder, aunque a veces actúe como si no lo fuera, percibió eso. Percibió que Sheinbaum no iba a doblarse de la manera que él esperaba, no porque no quisiera llegar a acuerdos, sino porque su posición política interna era lo suficientemente sólida como para negociar desde una posición de fortaleza relativa. Y eso lo sorprendió no en el sentido de que quedara con la boca abierta sin poder reaccionar, sino en el sentido de que tuvo que recalibrar, tuvo que ajustar su aproximación, y ese ajuste, esa recalibración, es fascinante de observar para quienes estudiamos estas dinámicas. Porque lo que estamos viendo en la relación México-Estados Unidos en este momento es algo que va mucho más allá de la típica relación asimétrica, donde el vecino del norte dicta y el vecino del sur se adapta. Lo que estamos viendo es una negociación entre dos proyectos políticos que en su superficie parecen opuestos, pero que en sus lógicas más profundas comparten algo inesperado. Ambos están tratando de redefinir las reglas del juego político en sus respectivos países. Ambos están en guerra contra establishments que consideran corruptos o ineficientes. Ambos tienen bases populistas que desconfían de las élites tradicionales y esa coincidencia, esa zona de contacto inesperada entre el populismo de derecha de Trump y el populismo de izquierda de la Cuarta Transformación, crea una dinámica diplomática que ningún manual de relaciones exteriores sabe exactamente cómo clasificar. Pero regresemos a los plurinominales porque ahí
está el corazón de la historia doméstica, y el corazón de la historia doméstica siempre termina determinando la capacidad de un gobierno para manejar su historia exterior, siempre sin excepciones. Un gobierno que está perdiendo la batalla política en casa no puede negociar con fuerza afuera. Y un gobierno que está ganando batallas transformadoras en casa tiene una moneda política que puede usar en sus conversaciones internacionales. Lo que Sheinbaum está haciendo con los plurinominales es parte de una estrategia más amplia de consolidación institucional que inició con López Obrador, pero que ella está llevando a un nivel de sofisticación diferente. AMLO fue el demoledor. AMLO fue el que llegó con la pala y empezó a remover los cimientos de las estructuras del poder viejo. Fue ruidoso, fue confrontacional, fue polarizador de manera deliberada y estratégica y funcionó en sus propios términos. Pero AMLO también dejó pendientes, dejó costos, dejó fracturas que ahora corresponde a Sheinbaum procesar. Sheinbaum no es AMLO y eso es importante entenderlo porque mucha gente, tanto sus simpatizantes como sus críticos, comete el error de analizarla como si fuera simplemente una continuación del mismo proyecto con diferente cara. No es así. Hay una continuidad ideológica, sí, hay una continuidad programática en muchos aspectos, absolutamente, pero el estilo de gobernanza, la manera de procesar los conflictos, la disposición a usar los instrumentos del Estado con mayor precisión técnica, todo eso es diferente. Sheinbaum es más académica que tribal en su aproximación al poder. Es más estratega que guerrera. Y esa diferencia se nota en cómo está manejando la cuestión de los plurinominales. AMLO hubiera convertido esto en una guerra abierta. AMLO hubiera salido todas las mañanas en sus conferencias a hablar de la corrupción de los plurinominales, a nombrar nombres, a crear enemigos visibles, a usar el conflicto como herramienta de movilización política. Esa era su metodología, y era efectiva para sus propósitos. Sheinbaum está haciendo algo diferente. Sheinbaum está enmarcando la reforma en el lenguaje de la austeridad republicana, del uso eficiente de los recursos públicos, del adelgazamiento del Estado en sus componentes improductivos. Es un encuadre que tiene mucho mayor potencial de generar consenso fuera de la base dura de Morena, porque ataca algo que prácticamente todo mexicano, independientemente de su ideología, encuentra irritante: ver sus impuestos pagando el sueldo de políticos que nadie eligió directamente. Y aquí es donde la reforma toca algo muy sensible en la cultura política mexicana, porque hay una narrativa que existe en el imaginario colectivo del país desde hace décadas, una narrativa sobre la clase política como una casta separada del resto de la sociedad, que vive de los recursos públicos, que se protege entre sí, que hace sus arreglos lejos de la vista ciudad. Ana, esa narrativa no es completamente falsa, tiene base empírica y Sheinbaum está activando esa narrativa de manera consciente al apuntar a los plurinominales, porque los plurinominales son precisamente el símbolo más visible y más fácilmente explicable de esa casta política autorreproductiva. Pero hay una tensión aquí que sería irresponsable ignorar, porque la misma reforma que debilita a los partidos de oposición también podría, si no se diseña con cuidado, concentrar poder de manera preocupante en manos de quien controle las candidaturas de los distritos uninominales. Y quien controla esas candidaturas en este momento es, en gran medida, Morena. Y quien controla Morena en este momento es en gran medida la estructura construida alrededor del proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, la pregunta legítima que hay que hacerse, la pregunta que no podemos evitar si queremos ser intelectualmente honestos es: ¿estamos viendo una democratización genuina del sistema político mexicano, o estamos viendo la sustitución de un sistema de representación imperfecto por una concentración de poder más eficiente en manos del partido dominante? No tengo una respuesta definitiva para eso, y desconfíen de cualquiera que les diga que sí la tiene. La historia política es demasiado compleja, los actores son demasiado estratégicos, los contextos cambian demasiado rápido como para que alguien pueda hacer ese diagnóstico con certeza absoluta. En este momento lo que sí puedo decirles es que esa tensión existe, que es real, que los defensores de la reforma tienen argumentos sólidos, que los críticos de la reforma también tienen argumentos sólidos, y que el resultado final va a depender enormemente de los detalles de implementación. De qué tan robusto quede el sistema de competencia electoral en los distritos uninominales, de si los mecanismos de fiscalización se fortalecen en paralelo con la eliminación de los plurinominales. Ahora volvamos a Trump por un momento,
porque necesito que vean la conexión de manera más concreta. Cuando Trump presiona a México en el tema del fentanilo, cuando Trump amenaza con aranceles, cuando Trump hace declaraciones sobre la soberanía mexicana que en cualquier otro contexto serían tratadas como inaceptables por cualquier gobierno, está calculando cuánto margen político tiene Sheinbaum para responderle de manera firme, sin pagar un costo doméstico excesivo. Eso es lo que hacen los negociadores hábiles. Estudian al contraparte, estudian cuánto aguante tiene la otra persona antes de que tenga que ceder. Y lo que Trump descubrió, lo que lo sorprendió en el sentido más estratégico de la palabra, es que Sheinbaum tiene más aguante del que él anticipaba. Porque cada vez que Sheinbaum ejecuta una reforma que fortalece su posición política interna, cada vez que hace algo que resonó con su base como la reforma a los plurinominales, está aumentando su capital político disponible. Para negociar afuera. Está diciéndole a Trump, aunque no en esas palabras, yo tengo trabajo que hacer aquí en casa. Tengo un proyecto transformador que mi base quiere que ejecute, y ese proyecto me da la legitimidad para responder a tus presiones desde una posición de fortaleza. Eso no significa que no haya concesiones, las ha habido. La deportación de figuras del crimen organizado a Estados Unidos, la cooperación en ciertos aspectos del control migratorio. Esas son concesiones reales que el gobierno de Sheinbaum ha hecho bajo presión, pero son concesiones que ha podido hacer de manera controlada, sin que se perciban como capitulaciones totales. Precisamente porque la narrativa doméstica del gobierno es lo suficientemente fuerte como para absorber esas concesiones sin que se hundan políticamente. Y aquí es donde los pagos políticos, que es el otro elemento del título de este análisis, entran en la ecuación de manera muy particular. Porque cuando hablamos de pagos políticos en el contexto mexicano, no estamos hablando solamente del dinero que fluye a través de los plurinominales. Estamos hablando de un sistema mucho más amplio, mucho más complejo de intercambios y lealtades que han estructurado la política mexicana durante generaciones. Estamos hablando de los contratos públicos que se otorgan a empresas vinculadas a operadores políticos. Estamos hablando de los nombramientos en el aparato burocrático que se negocian como parte de coaliciones electorales. Estamos hablando de los apoyos sindicales que se compran con favores legislativos. Todo ese ecosistema de intercambios es lo que sostiene a una clase política, independientemente de qué partido esté en el poder. Y lo fascinante, lo verdaderamente fascinante es que el proyecto de la Cuarta Transformación ha tenido que navegar dentro de ese ecosistema, incluso mientras declaraba su intención de destruirlo, porque uno no llega al poder en un sistema como el mexicano sin hacer algunos de esos intercambios. Uno no construye una coalición electoral ganadora sin ofrecer algo a los diferentes grupos que la componen, y uno no gobierna un país de más de 130 millones de personas sin necesitar alianzas con actores que tienen sus propios intereses, sus propias lealtades, sus propias expectativas de retorno político. Entonces, lo que estamos viendo con Sheinbaum es la gestión de una contradicción fundamental. ¿Cómo continuar el proyecto de transformación del sistema político mexicano, desde adentro del sistema político mexicano, usando sus herramientas, sus lógicas, sus instrumentos mientras simultáneamente los vas desmantelando? Es como intentar renovar el motor de un avión en pleno vuelo. Técnicamente posible, pero requiere una precisión extraordinaria y una tolerancia al riesgo que no todo líder político está dispuesto o es capaz de sostener. Sheinbaum parece estar dispuesta, y eso en sí mismo es notable. No porque uno tenga que estar de acuerdo con cada decisión que toma, no porque el proyecto de la Cuarta Transformación esté exento de críticas legítimas y serias, sino porque el nivel de audacia política que implica atacar los plurinominales, atacar los pagos políticos, mientras simultáneamente manejas una relación complicada con la potencia más grande del mundo, que está gobernada por un presidente que usa la presión como su primera herramienta diplomática. Ese nivel de audacia merece ser analizado con la seriedad que le corresponde. Y aquí quiero detenerme en algo que creo que es fundamental para entender todo lo demás. El capitalismo como sistema de organización económica genera de manera inherente concentraciones de poder. No porque los individuos dentro de ese sistema sean necesariamente malvados o corruptos, sino porque la lógica del mercado favorece la acumulación y la acumulación económica tiende a traducirse en acumulación política.
Los que tienen más recursos tienen más capacidad de influir en las decisiones que determinan las reglas del juego. Y esas reglas del juego, cuando están diseñadas por quienes más tienen, tienden a reproducir las condiciones que permiten que sigan teniendo más. Es un círculo. Es un círculo que existe en todas las democracias capitalistas, no solo en México. Pero en México, ese círculo ha tenido formas particularmente visibles y particularmente dañinas para la mayoría de la población. Los plurinominales son una expresión de ese círculo. Son una manera en que las élites políticas, que están conectadas con las élites económicas, se garantizan asientos en las instituciones independientemente de lo que piense el electorado. Y cuando Sane-Bound va contra los plurinominales, está yendo contra una de las expresiones más visibles de esa lógica. No está yendo contra el capitalismo como tal, no está proponiendo una transformación del sistema económico, pero está tocando uno de los mecanismos a través de los cuales ese sistema se perpetúa políticamente, y eso dentro del margen de lo que es posible en la política real, es significativo. Trump, mientras tanto, está haciendo algo superficialmente similar en Estados Unidos, pero con una dirección completamente opuesta. Trump también está declarando una guerra contra el establishment. Trump también está hablando de drenar el pantano, de eliminar el Estado profundo, de remover las estructuras que, según él, han captado el gobierno en beneficio de élites que no responden ante el pueblo. La retórica es parecida, la energía política es parecida, pero el contenido es radicalmente diferente porque el establishment que Trump está atacando, cuando uno lo analiza concretamente, resulta ser principalmente la burocracia regulatoria, los medios de comunicación críticos de él, los sistemas de supervisión y control que existen para limitar el poder del Ejecutivo. El establishment que Trump no está atacando es el poder corporativo, el poder financiero, el poder de los grandes donantes que financiaron su campaña. Entonces, tenemos dos líderes que comparten una retórica anti-establishment, pero que están apuntando a blancos completamente diferentes y que están en una relación bilateral, donde sus intereses nacionales se superponen en algunos puntos y chocan en otros. Y esa superposición, esa zona de contacto y de conflicto simultáneo, es lo que hace tan compleja y tan interesante la relación México-Estados Unidos en este momento específico de la historia. Lo que México necesita de Estados Unidos es lo de siempre: acceso al mercado, inversión y estabilidad. Y lo que Estados Unidos necesita de México también, pero ampliado. Cooperación en migración, en el combate al narcotráfico y cada vez más en la cadena industrial reconfigurada por su tensión con China. Ese punto es clave. México es ahora central en la relocalización manufacturera, lo que le da un peso geopolítico nuevo y explica la mayor capacidad de negociación de Sane-Bound. Porque la política exterior es extensión de la interior. Un gobierno con legitimidad, proyecto y reformas en marcha negocia mejor. Y eso es lo que vemos. Cada reforma interna es también una señal de agenda propia y de que no se someterá fácilmente a presiones externas. ¿Significa que todo saldrá bien? No. El camino es largo. Las contradicciones y riesgos son reales y los desafíos, seguridad, desarrollo, instituciones siguen sin soluciones simples. La presión de Trump tampoco desaparecerá. México seguirá siendo útil para su narrativa, pero estos meses han mostrado más margen de maniobra del esperado. La relación no es pura sumisión. La política interna tiene dinámica propia, y los arreglos tradicionales están siendo cuestionados. ¿Es suficiente? No lo sabemos. La historia latinoamericana está llena de reformas incompletas, y México no es inmune, pero tampoco está condenado. El desenlace sigue abierto, los actores están en juego, las reformas en movimiento, y lo que ocurra en los próximos meses dirá qué país será México. Eso es lo que está en juego.